la pintura a la cal probablemente sea uno de los revestimientos más antiguos que existen para revestir y pintar paredes interiores y exteriores. Ahora ha vuelto a ponerse de moda por sus acabados tan naturales y artesanales, además de que es una pintura mucho más ecológica. Naturalmente, a día de hoy la tenemos en un formato más moderno, más cómoda de aplicar y también con unos colores más actuales. Si te gusta esta técnica de pintura para revestir y decorar tus paredes interiores, te aconsejo la de la firma Calkitir, en concreto su pintura Kalk Paint. La pintura Kalk Paint es una pintura con base de cal, ecológica, en polvo, que hay que mezclarla con agua para lograr la pintura final. Una pintura que después aplicaremos nosotros mismos con una brocha haciendo la técnica del cepillado. Dependiendo de cómo cepillemos la pintura a la hora de aplicarla, la pared adquirirá un acabado u otro, más liso, más artesanal, con más ráfagas, con menos, de forma irregular o más uniforme. Todo depende del efecto que queramos lograr. Más o menos artesanal, más o menos liso o más o menos rústico, como queramos. Lo mejor de todo es que, como digo, es una pintura que deja unos acabados muy bonitos y acogedores y lo podemos hacer nosotros mismos con nuestras manos. No necesitamos las de un profesional si no queremos. Os dejo los enlaces de este revestimiento y de todos los que vamos a ver en el vídeo debajo, en el cuadro de texto, por si os gusta alguno, para que podáis valorarlo, mirarlo bien y comprarlo. Sigamos. No solo en formato pintura tenemos revestimientos a la cal, también los tenemos en formato mortero para aplicarlos con llana, es decir, una pasta de cal que se mezcla con otros aditivos y piedras naturales y se logran decenas de acabados distintos. Por ejemplo, uno de ellos, el clásico estuco veneciano, se produce a partir de masilla de cal madura, extractos vegetales de alta calidad, carbones, pigmentos minerales y rellenos naturales cuidadosamente seleccionados. Si te gusta este tipo de acabados, te recomiendo la firma Arte Constructo, pues es una de las más punteras que lleva décadas trabajando la cal y tienen una gran gama de productos a la cal, tanto para interior como para exterior, además de los clásicos estucos. Eso sí, este producto, para sacarle el máximo rendimiento y lograr el efecto deseado en las paredes, es necesario que lo aplique un profesional. El microcemento es uno de los revestimientos de moda, es tendencia actual. Lleva muchos años ya con nosotros y se utilizaba más que nada en obra, no como acabado visto. Pero sí que es cierto que desde hace unos años a esta parte lo estamos viendo mucho como revestimiento para paredes o suelos. Y es normal, ya que tiene unas características muy favorables. Por ejemplo, es muy resistente siempre que se aplique bien. Tampoco es necesario hacer obra con este mortero. Podemos aplicarlo directamente sobre el suelo o sobre cualquier pared, siempre y cuando preparemos bien la base. Además, hoy en día también le tenemos en multitud de colores, además del clásico gris cemento, por si no te gusta. Lo tienes disponible en mostaza, en tonos moca, café, chocolate, rojizos, cobrizos, en un montón de colores. En cuanto a su aplicación, a pesar de que hoy en día hay firmas que te venden el kit completo para que puedas aplicarlo tú mismo o tú misma en las paredes de tu casa, te venden el kit con las herramientas y los materiales, todo para que puedas aplicarlo, te aconsejo encarecidamente que contrates las manos de un profesional. Y no las de un profesional cualquiera, sino las de uno que esté especificado, que sea cualificado para el microcemento. El microcemento es un mortero muy fino, que se aplica extendiendo capas muy finas de milímetros. Así pues, para que el microcemento con esas capas de milímetros quede completamente resistente y aguante el paso de los años, tiene que tener una base preparada perfectamente. Se tiene que aplicar con conocimiento de causa. Se tiene que respetar las indicaciones del fabricante. Se tiene que escoger el microcemento adecuado para según qué superficie. Y se tiene que preparar la mezcla perfectamente. Y el que mejor sabe hacer todo esto es un profesional que esté especializado en microcemento. Si no se respetan a la perfección estos pasos, ya te digo que es muy probable que no te quede bien, que se cuartee y que se agriete. Si el microcemento te gusta pero se te va de presupuesto quizá, o sencillamente no quieres aplicarlo en tus paredes, a día de hoy tenemos pinturas que imitan el microcemento, el cemento y el hormigón con unos muy buenos resultados. Lo mejor de todo es que estas pinturas son sumamente económicas y lo podemos hacer nosotros con nuestras propias manos. En este caso, sí. Por ejemplo, Leroy Merlin tiene una a muy buen precio que puede lograr acabados realmente buenos, llamada pintura efecto loft.
Es una pintura de color gris medio aproximadamente, con efecto hormigón gráfico texturado, que deja un acabado muy exótico y, como te digo, de relativamente fácil aplicación. Vamos, que lo vas a poder hacer tú misma o tú mismo. En este caso entramos en un mundo enorme, con un abanico inmenso de posibilidades. Por ello, lo mejor que puedo hacer para resumirlo y para darte la mejor opción es presentarte, si no la conocías ya, a la firma Osaka. La firma Osaka lleva décadas ofreciendo pinturas de alta decoración. Cuando yo empecé en esto, cuando yo era un niño, ya se utilizaban las famosas tierras florentinas, el estuco, atmósfere, veladuras de alta calidad y todo de la firma Osaka. Esta firma de pinturas de alta decoración es una de las más veteranas. Lleva décadas en el mercado ofreciendo este tipo de productos, de los cuales muchos de ellos crean tendencia y donde vas a encontrar la más alta calidad. Es cierto que sus productos son algo más caros que otros, pero merece la pena. Puedes preguntar a cualquier pintor o decorador profesional y te dirá lo mismo. Yo he trabajado mucho con Osaka y también con otras marcas, y como con Osaka, nada. No quiero decir que los otros sean malos, ni mucho menos, sino que como los productos que tiene esta firma es difícil de encontrarlos, ya que es una firma que se especializa únicamente en revestimientos y pinturas de alta decoración. Dicho esto, la firma Osaka tiene en su haber más de 21 revestimientos y pinturas de alta decoración con los que podemos añadir el efecto que queramos en nuestras paredes, desde los elegantes estucos hasta las rústicas brisas, pasando por exóticas veladuras, efecto arena, efecto microcemento y muchos más. A pesar de que esto es algo que podrías hacer con tus propias manos, sí que es cierto que los productos de Osaka requieren cierta práctica, cierta técnica. De hecho, Osaka hace cursos para enseñar a los pintores y a los decoradores profesionales a utilizar correctamente sus productos. Por ello, si quieres un acabado realmente exacto, como lo que vas a ver, por ejemplo, en los folletos o en los libros de muestras, mi consejo es que contrates a un profesional. No es muy cara su aplicación, pero te garantizas que vas a tener un resultado perfecto. Otro de los revestimientos tendencia es el poderoso y multifacético hormigón. Es cierto que el hormigón no es un revestimiento por sí mismo, pero también es cierto que desde hace unos años a esta parte se están dejando en algunas viviendas la opción de dejar vigas o partes del muro vistas en hormigón con unos acabados muy originales. Como digo, no es un revestimiento propiamente dicho, pero también es cierto que desde hace un tiempo a esta parte en muchos proyectos se deja, al menos en parte, algunas superficies vistas como elementos decorativos de finalización, logrando espacios con mucha personalidad. En este caso no queda más remedio que hacer obra, porque para aplicar el hormigón en bruto, pulido o como queramos, tenemos que hacer obra. Pero si tú vas a construir tu vivienda y te gusta este acabado, habla con el arquitecto para que te deje algunas partes en los pilares o en algún muro, por ejemplo, una parte vista y podrás disfrutar de él si es lo que quieres. Si te ha gustado alguno de estos revestimientos que hemos estado viendo a lo largo del vídeo, pero no quieres hacer obra, no quieres un albañil, no quieres complicarte haciéndolo tú mismo o tú misma, tenemos a nuestra disposición los maravillosos papeles pintados que, además de ser otro revestimiento para las paredes, también nos ofrecen acabados muy realistas en todos estos materiales y revestimientos que estamos viendo. Los tenemos con efecto hormigón en distintos acabados de hormigón. También lo podemos encontrar en otros acabados que imitan revestimientos y piedras naturales, como el lujoso mármol o el clásico terrazo, con un nuevo y modernizado diseño, así también como papeles pintados que imitan a la exótica piedra de pizarra, por ejemplo, o también en formato tela, como los soberbios papeles textiles entelados, y también en acabados texturizados, como si hubiéramos aplicado un revestimiento a la cal o un elegante estuco que veíamos antes. Si os gusta alguno de estos papeles, os dejo el enlace debajo para que podáis verlos y comprarlos, así como el resto de estos revestimientos que estamos viendo. Como ves, si no quieres complicarte, tienes el papel pintado a tu disposición, más económico, lo podrás realizar con tus propias manos y en un fin de semana prácticamente lo podrás tener hecho, siempre y cuando tenga las paredes lisas. Hay muchos detractores de esta técnica, pero a mí me tiene totalmente cautivado. Siempre que se haga bien, dejar una pared virgen, desnuda, donde se muestran las felices cicatrices del tiempo, es una maravillosa oportunidad para añadir un toque de personalidad a todo el espacio. Pero para ello hay que hacerlo bien, acompañarla bien.
En este caso, para realizarlo se debe aplicar el yeso de forma normal, sin aplicar la última mano de yeso blanco, fino o de finalización, como quieras llamarlo, y luego dejar que el paso del tiempo vaya dibujando sus bonitas cicatrices o hacérselas nosotros mismos de forma aleatoria. Otra forma de hacerlo es lijar la pintura que ya tenemos en la pared hasta desnudarla por completo, dejando visto el yeso. Otra forma algo más artística de imitar este efecto es pintar una pared con una pátina al agua con un trapo, esponja o brocha, de forma desigual, creando el efecto de una pared desgastada por el paso del tiempo. Para preparar la pátina solo necesitamos pintura plástica al agua, del color que queramos, pero diluida en un 50%, es decir, mitad agua, mitad pintura, para lograr una pintura muy líquida. Eso es una forma de hacer una pátina al agua. Antes de ponerte a aplicarla en la pared, haz muestras antes. Practica en superficies como un cartón, por ejemplo, o en alguna pared que luego vayas a repintar para que cuando luego lo apliques definitivamente en la pared te salga el efecto deseado. Si te ha gustado este efecto de las paredes desgastadas, pero no tienes una pared en la que lo puedas hacer, o no te atreves a hacer una pátina o cualquier otro motivo, hoy en día tenemos una pintura que se llama Wabi Sabi, de la firma Monto, que deja unos acabados realmente impresionantes. Como digo, la firma Monto tiene una pintura llamada Efecto Wabi Sabi, que es una pintura mineral de alta calidad que se aplica con brocha plana de mano, dando ráfagas aquí y allá para crear ese efecto desigual y desgastado en la pared. Está disponible en dos tonos, gris claro y gris fuerte. Como bien sabrás, el término Wabi Sabi o la estética Wabi Sabi es japonesa y describe una visión estética basada en la belleza de la imperfección, es decir, en aceptar las imperfecciones de los materiales, las imperfecciones de la vida cotidiana. De ahí la belleza natural de estas paredes desgastadas naturalmente por el paso del tiempo. La madera es otro magnífico revestimiento para decorar las paredes interiores o exteriores de cualquier parte de nuestra casa. Además, es uno de los más versátiles, ya que dependiendo de la madera, de su corte, de cómo la coloquemos, de cómo esté pintada o barnizada, podemos lograr cualquier efecto que queramos e introducirla en cualquier estilo decorativo que queramos. Podemos lograr espacios de corte sofisticado con maderas tratadas, creando paredes muy elegantes y con unos diseños muy modernos, por ejemplo. Si elegimos maderas más rústicas o maderas sin tratar, podemos añadir acentos más naturales que favorecen a una estética más rústica, más campestre. También podemos elegir maderas recicladas para crear un original toque decorativo, vintage o industrial, por ejemplo. En fin, la madera te ofrece un inmenso abanico de posibilidades para revestir cualquier pared, además de que le va a dar siempre ese matiz acogedor y natural que solo la madera sabe dar. Los paneles 3D son otro de los revestimientos para paredes más punteros de hoy en día, ya que los podemos encontrar en infinidad de formatos y diseños para adaptarlos a cualquier estilo y crear la composición que realmente nos dé la gana. Los paneles 3D son un revestimiento decorativo para paredes de fácil instalación, ya que básicamente la mayoría de ellos se suele aplicar con un pegamento adhesivo de montaje que el propio fabricante ya te recomienda, o incluso hay otros modelos que ya vienen con el adhesivo y lo único que tenemos que hacer es quitar el film protector y pegarlos en la pared. Para realizar un proyecto con estos revestimientos lo podemos hacer nosotros mismos, con nuestras propias manos, ya que, como digo, únicamente es ir pegando pieza tras pieza hasta completar el dibujo que queramos. Además, dependiendo del modelo y de su colocación, también pueden servir como aislamiento acústico, además de para paredes con humedades. Si los vas a utilizar en paredes con humedades, no los puedes pegar directamente a la pared, sino que primero tendrías que instalar con tacos y tornillos un sistema de rastreles en la pared con listones de madera y luego sobre ellos instalar con grapas o clavos estos paneles. Imitación a madera, imitación a cerámica, imitación a azulejos naturales en 3D, con iluminación LED, da igual lo que tengas en mente, con los paneles en 3D lo podrás llevar a cabo sin ninguna duda y además con tus propias manos. No se puede hacer ningún vídeo de revestimientos para paredes
que se precie sin mencionar al revestimiento por excelencia, el maravilloso azulejo, en todas sus variedades, y no solo para suelos o paredes de baños y cocinas como normalmente estamos acostumbrados a verlos, sino para cualquier otra zona. Por ejemplo, es un magnífico revestimiento para las chimeneas, en azulejo tradicional o en su formato porcelánico, así como para decorar cualquier otro rincón de la casa. El azulejo siempre será uno de los revestimientos estrella en interiores por su resistencia, durabilidad, limpieza e impermeabilidad. Además, si tienes un poquito de maña, es un producto que lo puedes hacer tú mismo. Aunque si quieres que quede bien y no tienes mucha experiencia, mejor contrata las manos de un profesional. Tienes a tu disposición decenas de revestimientos para añadir y decorar tus paredes como realmente te dé la gana. Espero que en este vídeo hayas encontrado uno que te haya gustado. Gracias por estar ahí, nos vemos en los próximos vídeos y hablamos en los comentarios. Y ya sabes, dale.